esas diapositivas y van a hacer lo siguiente. Van a mirar que los objetivos son que usted describe el proceso a través del cual un capacitor almacena carga eléctrica. Pero todo esto apunta hacia lo experimental. Entonces, observar y describir lo que observa va a ser lo más importante, porque allí ya verá ahorita. Determinar la capacitancia de un condensador plano y su variación en presencia de dieléctricos. Entonces, tratarán también acerca de eso y al final estudiarán el comportamiento, por decirlo así, del voltaje y la carga en arreglos de capacitores sencillos. La próxima clase, entonces vamos a abordar los circuitos RC, resistivo, capacitivo, carga y descarga de un capacitor y las ecuaciones diferenciales asociadas. Entonces allí tienen una justificación y es que los capacitores siempre están presentes, ya sea visibles o no, dentro de un circuito eléctrico, por donde hay dos conductores, entre ellos hay una capacitancia. El ser humano tiene capacitancia asociada. Entonces, ya sea que el capacitor ha sido deliberadamente realizado para que cumpla con cierta cantidad de carga para almacenar a una diferencia potencial dada, o que está presente porque cuando hiciste el circuito utilizaste conductores y hay una capacitancia asociada, puede o no ser importante su consideración. Entonces se utilizan en gran cantidad de aplicaciones. Destape lo que usted quiera por allí. Habrá circuitos de memoria que almacenan un potencial en un capacitor y esa referencia para una computadora puede ser un sí o un no, un 1 o un 0 lógico. Y muchos capacitores pudieran funcionar como una forma de almacenar información. Es posible. Entonces también pueden estar en circuitos de arranque, de arranque, de filtrado, de arranque porque algunos motores necesitan que para que comience a girar siempre en la misma dirección un motor o para causar ese torque inicial para que comiencen a funcionar los motores utilizan capacitancias. Para filtrado porque, por ejemplo, pudiera yo tener una señal de ciertas frecuencias, muchas señales con distintas frecuencias, y me interesa una, yo pudiera hacer un circuito que pase, tenga baja resistencia para ciertas señales, enviándolas a tierra, y puede tener también baja resistencia para otras, pasándola a un circuito de interés. De sintonización, bueno, es más o menos lo mismo, un circuito de rechazo de banda y de aislamiento, porque cuando yo quiero tener o tocar o pasar una señal de un circuito a otro, de mi televisor al DVD, de mi televisor al computador, yo no quiero que los voltajes de corriente directa que están en estos dispositivos, que unos funcionan con 110 voltios y los otros con 12 voltios de un cargador, yo no quisiera que cuando yo hago esa conexión entre estos dispositivos circule una corriente que pueda destruir uno o el otro. Entonces, utilizo un capacitor que permite que pase señales, pero funciona como un aislador. Hay otras formas de hacerlo, pero por eso digo de aislamiento. Y los puntos suspensivos, ¿qué quieren decir eso? Que hay infinidad de aplicaciones que cumplen los capacitores y lo hay de distintos tipos, por tanto, también. La simulación PET, como ustedes han podido ver hasta ahora, es una forma de modelar circuitos que permite ver, entre comillas, lo que ocurre en un capacitor cuando se conecta a una fuente de voltaje y desde un punto de vista simulado, obviamente. Entonces, básicamente las instrucciones para usted hoy son las siguientes. Usted va a observar unos videos de Khan Academy, que están acá. Considero que son muy buenos los videos de ellos. Y
luego va a responder a ciertas cuestiones, va a escoger algunas, va a seleccionar algunas afirmaciones en función de lo que usted observe y de lo que haya visto en los videos. Usted va a simular actividades sencillas y va a comprobar su respuesta. O sea que usted puede responder primero y luego, a la luz de los experimentos, contrastar su información. Si usted quiere dejar la primera información que usted aceptaba como cierta y luego la modificación que usted hizo en su esquema mental acerca de esa idea a partir de la modelización o la simulación, modelación y simulación. Usted va a subir un archivo de la presentación en un formato PDF. No tiene que entregar un informe de laboratorio. Usted estas diapositivas las va a editar, puede agregarle si gusta para que pueda responder a las interrogantes y justificarlas. Pero al final ha de transformar esta presentación en un archivo de extensión .portable document file, PDF. Y en todo caso, en general, en definitiva, usted debe justificar con imágenes, presentando la conexión correcta de los aparatos de medición. Es decir, usted si utiliza una simulación para llegar a una conjetura, usted lo apoya en una imagen donde se observa la correcta conexión del dispositivo de medición que tiene asociado el simulador PET. Entonces, usted para estas simulaciones, no le puse allí, es un error mío, debí colocarle cuál es el software que permite hacer esto. Y entonces Capacitor Lab, voy a escribirlo acá, debe ser Capacitor Lab. Entonces usted escoge ese donde usted puede armar estas figuras que se ven acá. Ahora viene la parte en donde usted ve esos vídeos y luego usted empieza a responder luego de observar esos vídeos. No son iguales, son links distintos. Usted pasa a responder a las o anotar sus observaciones. Entonces allí hay una primera actividad que se determina la capacitancia del capacitor que está allí. Esa sería una primera parte, determínela. Yo pienso que en la siguiente, ok, ahí te pide hacer dos cosas. Determina la capacitancia. Después de ver el video, con la información que está allí tú puedes. Y aplique una diferencia de potencial al capacitor. Es decir, usted debe ajustar la perilla que aparece en el dispositivo fuente que está aquí para mirar qué ocurre. Y usted va a describir, se observa que eso, se observa eso. Entonces, desconecte la fuente del capacitor. Deberá quedar como está acá. Entonces, yo le puse una imagen no apropiada. Desconecte la fuente. Aquí dice desconectar. Se observa ¿qué usted observa? Que le da las características útiles a un capacitor una vez que usted ha hecho el paso anterior. Y explique. Aquí dice, desconecte la fuente del capacitor. Eso ya lo hizo. Se observará que la capacitancia del condensador, aquí dice, reduzca la separación entre las placas. O sea, usted disminuye esta separación. Entonces se observa que la capacitancia increases, decreases o remains. Se aumenta, disminuye o permanece constante. Aquí tiene con el capacitor desconectado desde los pasos anteriores. Le pregunta, se observa que la diferencia de potencial, acá te preguntaban, se observa que la capacitancia y acá que la diferencia de potencial. En este punto viene una nueva pieza de información que usted debe considerar. Y aquí lo que se considera es que usted tiene un dispositivo al cual le puede introducir un aislante.
Entonces ese aislante, usted lo va a introducir allí y usted puede responderlo antes de, pero también después de realizar la simulación. Se observa que la capacitancia del arreglo aumenta, disminuye o permanece constante. Posteriormente, se observa que desconecte la fuente del capacitor y reduzca la separación entre las placas, inserte esta primera parte, ¿no? Y acá, la capacitancia, acá pregunta por la capacitancia y acá pregunta por la diferencia potencial. Es que esto me lo he ido inventando y acá no pude capturar, sí pude, pero la eliminé y dupliqué la diapositiva porque eran las mismas preguntas, pero eliminé la imagen. Acá son dos capacitores que usted conectará, así como se observa aquí. Una placa de este conectado a la fuente de tensión, así, y asá acá. Entonces este sería el capacitor. Entonces, allí tiene una pieza de pregunta, de información que usted debe aportar. ¿El voltaje en los capacitores es el mismo? Eso es una pregunta. Responda sí o no. Y si es una pregunta, oye, ¿el voltaje en los capacitores se suma? La carga de los capacitores es la misma. Y la carga de cada capacitor se suma. Todo esto está referente al voltaje y a la carga total. Es como si yo te diga que C total es igual a, y como que yo te diga que V total es igual a. Entonces, tal vez no lo redacté bien, estoy seguro que no lo hice bien. Al conectar capacitores, como se ilustra en la figura, el voltaje y la carga total del arreglo cumplen, que siempre, es importante siempre, porque puede pasar que estos dispositivos que están aquí permitan que estos voltajes se comporten de una forma si su valor es idéntico. Entonces, responda esto en función de always, no seldom, no a veces, pero siempre, siempre. Entonces viene otra pregunta. Lo mismo que la anterior, solamente que para el arreglo de capacitores, que las dos láminas superiores o conductores superiores están unidas a la misma diferencia de potencial, al mismo potencial, y las placas inferiores están conectadas al mismo potencial, un potencial negativo por acá y un potencial. Entonces, las mismas preguntas, ¿será que siempre, no es a veces, será que siempre ocurre esto? Y al final, una evaluación. La evaluación, como ustedes la conocen, es 100 puntos y que se sube y no requiere entrega de informe, solo editar y subir el archivo de presentación en formato PDF. Esa es la actividad que tengo para hoy. Yo siento que ojalá estuviéramos en el laboratorio de física. Los pondría a hacer esto. Solamente la primera parte. Les daría unas planchas que tenemos allá metálicas, circulares, que usted las puede ajustar con unos plásticos. Y tenemos unos materiales de distintos, aislantes de distintos materiales y espesores. Y algunos multímetros que usted compra tienen para medir capacitancia. Entonces, estimábamos el error en la medida de esto utilizando regla, tornillo micrométrico y el capacímetro. Entonces acá no tenemos eso. Acá es más fácil, allá la simple medida del área era un poco un rollo. Entonces así que tienen esa actividad. Yo estaré aquí y los voy a dejar trabajar. Si ustedes tienen dudas, entonces ustedes preguntan, pero tienen que mirar los vídeos que están allí y eso requiere tiempo. Así que si al final ustedes dicen que no pudieron terminar, entonces habría que asignárselos para el domingo. Pero sí necesitaría ver los avances. No importa que se equivoquen, atrévanse a equivocarse. Equivocarse es parte de la vida.
entonces no importa si te equivocas, el problema es que te quedes con la duda. Así que usted puede preguntar ya después de. Entonces, por ahora los dejo para que vayan a sus equipos. No lo voy a hacer individual, va a ser en equipos. Yo veo que tengo como 2 reuniones. Por aquí yo veo como que hay una reunión y por acá hay un señor. No sé si me da la idea. Entonces, voy a poner esto en silencio y dejo de